La báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 Radio Noticias. Buenas noches a quienes nos ven por C7 Jalisco y buenos días a quienes nos escucharán mañana por C7 Radio. Estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Sin duda alguna, el mejor programa, la mejor barra de opinión de todo Jalisco y posiblemente el país. Hoy miércoles, como todos los miércoles, tengo el honor de que nos acompañe el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Tenemos dos temas y, bueno, primero les doy los teléfonos porque luego me regañan. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, espero nos abrumen con sus llamadas como siempre, 3641-7414, 3640-2171 y 1070 y @1070 noticias, @S Ramírez Robles, son las cuentas de Twitter con las que esperamos nos hagan llegar sus comentarios, los cuales son todos bienvenidos. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes que brincaron, que salieron a partir de información pues internacional, las dos, pero con repercusiones en México. El primero es que el Papa Francisco nombra al fiscal Charles Cicliuna, espero que mi italiano esté lo suficientemente afinado, como titular de una nueva junta en la Santa Sede para oír las apelaciones de los sacerdotes acusados de pederastia. Como ustedes saben, el anterior papa hizo un esfuerzo importante por nombrar un fiscal antipederastia en la iglesia que investigara todos los casos, hizo un mea culpa, hubo todo un esfuerzo que llegó Francisco y lo retomó, pero hoy pareciera que se abre un espacio que no se había contemplado. Es decir, hasta ahorita la opinión pública había dado por buenos los casos. Sí, había una serie de casos de pederastia en el mundo, en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, en muchos lados, de padres que habían cometido pederastia y ya los habíamos dado por buenos. No voy a ser yo quien defienda a la Iglesia Católica, pero ella misma abre un espacio donde dice, a ver, nadie es culpable hasta que se le demuestre, y entonces vamos a escuchar a quienes están apelando los juicios. Es decir, hay procesos internos en el Vaticano donde cada uno de los casos se le acusa al padre y el padre tiene derecho a apelar. Vamos a dedicar 2 bloques a esto y yo quisiera con esta información arrancar, doctor, preguntándole o pidiéndole su opinión en torno a todo este asunto que, bueno, pues si bien viene de histórico, pero empezó a darse de manera muy fuerte en los años 50, con 60, 70, con inclusive solapamientos de parte de la Iglesia Católica, algunos padres, y que llega al máximo espacio que es el Vaticano en esto. ¿Qué es lo que está, la afectación? ¿Cómo ve usted el tema de lo que está pasando y esta nueva información? Bueno, yo pienso que efectivamente es un asunto que se ha venido dando al interior de la Iglesia Católica y lo hemos venido conociendo mejor gracias a trabajos también de investigación y a que el Vaticano también pues ha transparentado este problema dentro de la Iglesia, y en este caso a mí me parece que pues el asunto que fue fundamental fue el líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, su doble vida, y que pues puso en evidencia este problema al interior de la Iglesia, no que no existiera, pero no se conocía públicamente. Ya no pudieron seguirlo tapando, ya no pudieron seguirlo solapando, ¿no? Así es, y es un problema que pues toca a la sociedad, y el abuso sexual de menores pues también es un delito. Uh-huh. Y en ese sentido pues obviamente la Iglesia ha tenido que transparentar todos los procesos y también admitir que hay estas conductas dentro de la Iglesia y que ponen en riesgo también a los menores de edad. Y yo creo que eso es lo que ha venido pasando, y lo que hoy podemos leer pues es un asunto que tiene que ver con
la Iglesia en su funcionamiento interno de tener un fiscal que analice todos estos abusos sexuales al interior de la Iglesia y que puedan ser sancionados quienes cometen esos abusos sexuales. A mí me gustaría decir que en caso de cada legislación de cada país, pues también existe pues la ley fuera de la Iglesia, común, que es el fuero común, claro, y que son sancionados. Y en México hubo un cambio de legislación a raíz de lo de Marcial Maciel, que tiene que ver con las penas que impone el Código Penal de 9 a 18 años a quienes cometan estos abusos sexuales con menores y no tienen derecho, digamos, de fianza, es un delito grave. Y eso también pues influyó en la normatividad mexicana y explícitamente aclara que quienes cometan o estén enterados de que se comete este tipo de abusos sexuales, pues tienen responsabilidad también en el Código Penal. Pareciera que en el Vaticano se está dando una lucha intestina con este tema. Digo, para todos, de todos es conocido que las órdenes, como el Opus Dei, como los Legionarios de Cristo, como muchos otros que han sido acusados, se habían logrado amorcillar como los toros, se habían logrado que los procesos no avanzaran. Y el Papa Francisco primero dice, vamos a acelerar las apelaciones, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál fue el tema? Los padres dijeron, a ver, a mí me acusan, yo apelo, pero no había quien determinara, quien analizara las apelaciones. Nombra una comisión y dice, vamos a acelerar las mismas. Pero en toda esta lógica, lo que sigue quedando, lo que yo veo que la Iglesia no está tomando en cuenta, siguen siendo las víctimas. O sea, sigue siendo como si nosotros adentro vamos a arreglar nuestro problema, pero a las víctimas ni las vemos ni las oímos. Bueno, yo pienso que de alguna manera estas declaraciones hacia afuera tienen que ver con el problema de las víctimas también, aunque yo diría que también el tratamiento de quienes cometen estos abusos, porque hay que tratarlos porque son enfermos también, y en ese sentido pues quizás se escondía, pero se necesitan tratar psicológicamente a estas personas. Sí, tratar psicológicamente. Aquí tenemos ya casi que irnos un corte, a lo mejor, y yo quisiera abundarlo con un poquito más de tiempo, doctor, es si los enfermos son personas o es una situación o es una institución que después de tantos años y después de tantas cosas que ha vivido, es la institución la que está enferma, tiene prácticas que están enfermas, tiene cura o no la tiene, y si los individuos que forman parte de esta organización no son contaminados por la misma, o si son ellos quienes llevan el pecado a la Iglesia, ¿no? Así es. Regresamos entonces en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país, sin ninguna duda. Nos quedamos, doctor, en este anuncio que hace el Papa Francisco de acelerar los procesos de apelación nombrando un fiscal para que lo revisara un poco. El tema es que pues la Iglesia ya había condenado a muchos padres acusados de pederastia, ellos habían interpuesto apelaciones, no había quien las resolviera, por lo tanto estaban empantanados. Entonces, la primera parte es, el celibato no tiene, me decía usted, bueno, son personas enfermas, sí, pero no son personas que se han enfermado a partir de una institución que les obliga a algo, pues prácticamente muy complicado de hacer hoy por hoy. Leí hace poquito que el tema del celibato tiene su origen en que, bueno, era muy complicado tener un jefe de iglesia
bueno, no solo la parte de fe, esa la entiendo, sino que en la vida civil era muy complicado tener un jefe de iglesia con el poder que tenía una iglesia a principios de la era moderna, y que tuviera una esposa que compartiera los secretos de la comunidad, ¿no? Es la vida que hay en pareja, ¿no? Sí. Entonces, hoy por hoy, donde vemos otras religiones que no solo no solo niegan el celibato, sino que permiten la poligamia, no estamos hablando de una religión que hoy ya está muy complicado que siga basándose por lo menos en estos dogmas operativos. Yo pienso que también las prácticas internas institucionales tienen que ser revisadas porque hay condiciones seguramente que pueden generar este tipo de problemas. Y el celibato, pues no sé, no soy especialista, pero podría ser una de las posibilidades de que esto genere estos problemas. Pero puede haber otras prácticas internas donde lo que nos está dando como resultado son estos abusos sexuales a niños, a menores, y que finalmente, por otro lado, también son un delito en el Código Penal Civil mexicano y en los códigos de muchos países, y que tiene que ver también con que son ciudadanos, que tienen que cumplir también en la parte civil, y que explícitamente el Código Mexicano señala que todas las prácticas de culto interno, que son las que pueden estar generando estos problemas, pues están obligados a denunciar este tipo de delitos. Creo que esa parte también obliga que, si bien son miembros de la Iglesia, por otra parte también son ciudadanos que están inmersos en esa sociedad, y que también las prácticas de vida y las prácticas cotidianas pues tienen que llevar a evitar esto. No quiere decir que el problema sea exclusivo de la Iglesia, es un problema de la sociedad, pero en particular ha habido problemas muy claros que muestran que la Iglesia tiene problemas internos en este tipo de prácticas. Sí, no ve usted en estas determinaciones de Francisco, del Papa Francisco, una especie de doble discurso en el cual, por una parte, dice somos la burla de todos por este tipo de casos, esto no puede seguir. Por otro lado, les permite a los padres, a los acusados de pederastia o señalados de pederastia, se defiendan. Eso, bueno, pues viéndolo simplistamente, diríamos, pega con la izquierda y soba con la derecha o viceversa, pero por otro lado, no estará tratando de, ahora sí mejor acelerar el tema, o sea, a ver, ya hay un fiscal y ahora se van a resolver todas las apelaciones, y resolviéndose, ahora sí van a ser culpables. El tema con los ignacianos, con los jesuitas, es que realmente siempre van 3, 4, o hay 3, 4 escenarios alrededor de ellos, que no sabe uno por dónde van las determinaciones. ¿No hay un doble discurso aquí? Pues yo pensaría que efectivamente se trata como de posiciones que son contradictorias, y en esa contradicción puede estar una ambigüedad. Yo creo que la práctica, digamos, del derecho interno de la Iglesia tiene que ser también muy claro en el caso de la culpabilidad de estos procesos, pero que también esas sanciones tienen que llevarse fuera de la Iglesia. Está usted tocando el punto que creo que es nodal en todo esto. Se han justificado, muchas veces la Iglesia se justificó estos hechos diciendo que eran temas internos, como si tuviera, como si fuera el derecho castrense, como si fueran los soldados que digan, no, lo militar lo vemos a partir de nuestras leyes, que ya ni ellos aplica, por cierto, a partir de las últimas decisiones de la Corte, ya ni los soldados pueden aplicar derechos fuera de la norma de aplicación general. Pero lo que no vemos tampoco es un Estado que persiga a los curas pederastas por ser pederastas. Si fueran pederastas que ejercen o hacen este tipo de delitos a través de internet, los vemos cada rato, redes de prostitución de niños. Si vemos, pero cuando se trata de curas, pareciera que el Estado cierra los ojos y la Iglesia intenta protegerlos, cuando en realidad lo que estamos hablando son de niños abusados. Así es, porque además se trata de una sociedad donde también se define por lo laico.
Y en ese sentido, el hecho del culto no excluye la responsabilidad que pueden tener. Exacto. Y en ese sentido también, pues uno esperaría que se despegue de esta parte del dogma religioso, la parte que tiene que ver con la culpabilidad social y civil que tienen, porque tienen derechos como cualquier ciudadano y tienen obligaciones como cualquier ciudadano, ¿no? Y esto ha tocado, este asunto de la pederastia, ha tocado no solo a la iglesia, sino a organizaciones clericales cercanas a ellas, en este caso la doble, triple, cuádruple o no sé cuántas vidas tenía Marcial Maciel, una está documentada con hijos y demás. Fíjense, encontré una declaración que me llamó mucho la atención. Dice: el representante de la sede de la Iglesia Católica ante la ONU en Ginebra, Monseñor Silvano Tomasi, reconoció que el fenómeno se da en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero y personal de la Iglesia. Y luego cito: se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y más, lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia, dijo Monseñor Tomasi. Aquí el tema es, el niño abusado, existen muchísimas posibilidades de que se convierta en un abusador. Si hubo quienes denunciaron y dijeron, yo fui abusado, que no son pocos, sobre todo en el caso de Estados Unidos, nosotros lo vemos aquí, pero en Estados Unidos es una cosa escandalosa la cantidad de niños abusados. ¿Qué sucede con este mea culpa de la iglesia, este mea culpa parcial que no alcanza a permitir que los abusados acepten que tienen un problema y que pueden replicar el modelo convirtiéndose en abusadores? Pues sí, yo pienso que todos estos procesos, por eso yo en algún momento toqué esta parte de enfermedad que obliga también a tratamiento, y a tratamiento no fuera de la, digamos, no dentro de la estructura de la iglesia, sino también tratamientos que deben de alguna manera contribuir a resolver esta problemática, porque si no, pues eso parecería una cadena que va a seguir dándose estos procesos. Y los riesgos sí, seguramente son muy altos. No soy especialista en el tema del tratamiento, pero hasta ahora los tratamientos y la manera en que lo resolvía la iglesia me parece que no eran claros para nosotros tampoco. Falló. Para quienes vemos, no conocemos ese proceso dentro de la iglesia, cómo se resolvía. Sí, y faltaría ver, si quiere, para terminar este tema, falta todavía analizar y ver cómo impactó en sociedades altamente clericales, muy cercanas a la iglesia, sobre todo comunidades medias y demás, cómo terminó impactando este tipo de abusos en las comunidades, en el desarrollo de las mismas, tanto de manera sociológica como antropológica. Sí, y a veces, lo que diría yo, los cambiaban para protegerlos. De lugar físico, pero el problema se llevaba a otros lugares, ¿no? Así es. Entonces, regresamos, doctor, a hablar ahora de tráfico de influencias, retomando este asunto de lo que publicó el Wall Street Journal en torno a la otra casa, a la nueva vieja casa del presidente. Regresamos en un minuto, gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Les doy los teléfonos para que por favor se comuniquen con nosotros: 3641-7414, 3640-2131. Y bueno, para quienes nos ven en la noche en C7 Jalisco a las 11 de la noche, como el programa es retransmitido allá, les dejo mi Twitter, @sRamírezRobles o @1070noticias, donde con todo gusto recibimos sus comentarios y los respondemos a la brevedad. Pasamos de este tema que generó mucha controversia en el mundo, que es este asunto del nuevo fiscal que va a llevar los procesos de los
sacerdotes pederastas, pasamos algo que apareció el día de ayer en la tarde y que generó expectativas, sale publicado hoy en prácticamente todos los periódicos nacionales. Publica el Wall Street Journal una nota o una información en la cual dice que en 2005, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, al iniciar su mandato los primeros meses, compró una casa en Ixtapan de la Sal. Para quienes no ubican en Jalisco, Ixtapan de la Sal es el balneario cercano a Toluca, con aguas termales, aguas sulfurosas. Es un asunto muy parecido a lo que para nosotros es Chapala o para lo que la gente del Distrito Federal es Cuernavaca, ¿no? Un clima muy agradable, es un lugar pues de descanso muy cercano a las ciudades, Ixtapan de la Sal, y se la compró al empresario Roberto San Román. Posteriormente, según la investigación que dice haber hecho Wall Street Journal, el empresario ganó durante el sexenio del presidente contratos por más de 100 millones de dólares en el Edomex. La presidencia de la República aclaró a través de un comunicado que Peña Nieto adquirió la casa de manera legal y que está en su declaración patrimonial. Esto pues genera muchos temas. ¿Por qué? Porque bueno, primero tenemos el asunto de la casa de la esposa del presidente, la conocida socialmente ya como la Casa Blanca, donde se genera esta supuesto o esta acusación de tráfico de influencias o de, sobre todo tráfico de influencias, y se genera el asunto del tráfico de influencias y primero la casa, segundo la casa del secretario de Hacienda, una casa del secretario de Hacienda, ambas casas, una casa también en un lugar cercano, en este caso a Cuernavaca, Malinalco, en el cual en ambos casos se las compran las casas a un otro empresario, no San Román, sino al señor Hinojosa, que a su vez ganó contratos en el Estado de México y estaba por ganar contratos en la Ciudad de México. Se genera pues toda una percepción muy fuerte en torno a esto. Videgaray aclara que que él no era sujeto de crédito, que por eso le pidió el crédito a Hinojosa, que fue quien se lo quiso dar, y le pagó al principio para que no hubiera problema con la casa. La esposa del presidente aclara de dónde viene, nos puede gustar o no su justificación y podemos dudar o no de ella, pero dio la cara y dijo, a ver, yo gané tanto, aquí están mis pagos de impuestos, aquí está, pueden decirme que gané mucho, que gané poco, pero aquí está, hasta impuestos pagué de este tema, ¿sí? Y ahora el presidente se le acusa de una casa de 2005, es decir, hace 9 años. Aquí el tema es, el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla, doctor, ¿no? Entonces, hay que empezar a revisar. Los funcionarios públicos no solo van a tener que presentar su declaración patrimonial, sino que asumir que lo que compraron hace 10, 15 o 20 años, si hayan tenido una carrera, se los pueden sacar después en un golpeteo político tratando de dañar su reputación. Bueno, eso que dice usted, Sergio, cuando uno lee la nota, más parece golpeteo político que otra cosa, porque en el periódico que yo lo leí, hablaban de la nueva casa, otra nueva casa, cuando es una casa del 2005. Lo primero que uno, cuando es investigador, uno trata de buscar los datos, digamos, más objetivos. Lo primero que se trata es una casa del 2005, estamos a 2014 y uno se preguntaría, pues en todas las declaraciones y en todo el proceso que ha seguido, tanto como gobernador y como campaña para presidente de la República, Peña Nieto, pues que no se haya tratado nunca esto. Eso lo lleva a uno a ir concluyendo que más parece un golpeteo político. Lo otro es que las declaraciones patrimoniales también son claras. Son públicas. Son claras y son públicas, pero además tiene que haber aparecido esa casa. Y lo otro que cuando uno analiza, pues también uno ve el valor de las casas en términos de una persona con una trayectoria, si dentro de sus capacidades financieras lo podría haber adquirido. Yo digo que finalmente esta casa se viene a juntar
más como un golpeteo político que como otra cosa. Y como usted dice, uno podrá estar en acuerdo o desacuerdo con la famosa Casa Blanca, con la justificación que se dio o no, pero en este caso me parece que es parte de una lógica de golpeteo político que es probable que esté muy ligado a futuros procesos que vamos a vivir. Procesos electorales, económicos y demás. ¿Verdad? Sí, porque aquí el tema, sobre todo con esta nueva casa que sale, es que no es una casa escondida, que nadie conocía. La publica el presidente 9 años en sus declaraciones patrimoniales. Declaraciones patrimoniales que, por cierto, son públicas desde entonces. Entonces, ahora el Wall Street Journal encuentra con un gran trabajo de investigación que esa casa, que tiene otra casa. Bueno, pues el presidente no salió, no bajó del cerro o nació el día antes de ser gobernador. Había sido diputado local, secretario de finanzas, había sido secretario particular de un gobernador. O sea, había tenido una serie de actos de puestos que le permitían tener el ingreso para en aquel entonces comprar una casa. Primer punto. Y segundo, la segunda parte de la investigación dice, pero se la compró a San Román. Y San Román después ganó mucho dinero. Bueno, 2 puntos. Tampoco hay una gran investigación porque existe lo que se le llama, para todos los que nuestros radioescuchas y televidentes que a lo mejor no lo tienen claro, si ustedes quieren saber de quién es una casa, todos pueden saber de quién es la casa. Van a algo que se llama el registro público de la propiedad. Si quieren saber de quién es una empresa, van al registro público de comercio. Y es público precisamente porque cualquiera podemos acudir a él y decir, oiga, el domicilio fulano de tal lado, ¿a nombre de quién está? A nombre de Pedro, de Juan y de Francisco. Es decir, es público. Entonces, entra todo un tema de golpeteo con temas que no son públicos, pero que pareciera que el tema central es este asunto que San Román ganó después una serie de contratos. Pero resulta que San Román es público y notorio también, que es un empresario muy reconocido, que no solo ganó ahí, sino que ganó en todo el país, que gana contratos con gobiernos panistas, priistas, perristas. Y el punto es, ahora resulta, en este México moderno, que no hay que ser compadre, ni amigo, ni conocido, ni salir en fotos de ningún político, porque si salgo, ya no tengo derecho a tener ningún trato con el gobierno. Bueno, y lo que yo diría, en este caso, se habla de 2 San Román. Sí. Porque el padre ya falleció en el 2010, si mal no leí en la nota, y es el hijo que retomó los negocios. Y lo otro, pues son licitaciones que están sujetas a sanciones públicas también. Exacto, licitaciones que fueron públicas. Exacto. Y que si hubo algún problema, ¿por qué no las impugnaron en su momento? Ahora, yo lo único que rescataría de este tipo de cuestiones en sentido positivo, como dicen los abogados, en el sentido social, es que la sociedad esté muy al tanto de estar al pendiente de todos los servidores públicos, quienes participan en los diferentes niveles de gobierno, pues para sancionar y efectivamente que se genere un comportamiento adecuado. Yo creo que es lo único que podríamos rescatar, digamos, más favorable de este tipo de cuestiones, y lo que no es también tratar de llamar la atención con cuestiones que son totalmente, se encuentran dentro de un marco regulado y legal, que yo creo que también estas hay que respetarlas. Sí. Y en el caso de que no, pues sea de este caso, bueno, pues sí que se hagan las denuncias correspondientes y todo, ¿no? 2 temas que quiero dejar para el siguiente corte, porque ya casi nos tenemos que ir. Uno es en sí lo que es el tráfico de influencias. Quisiera que lo analizáramos y viéramos qué es lo que si cae de alguna forma en tráfico de influencias. Y la segunda es este tema de, pues, esta decisión que toma la gente cuando tiene cierta edad, que dice, me dedico a la vida privada, a la vida pública, o a la vida social ahora, la cultural, la artística. Tendríamos estos 3 parámetros. Pareciera que aquellos que quisieran tener una
cierto ingreso, cierto patrimonio, construir ciertas cosas, ya no van a poder optar por la vida pública, ¿sí? Con el juarismo republicano y con todo esto. Vamos a regresar un minuto con esto. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión del estado de Jalisco y posiblemente del país. Estábamos tratando el asunto de esta publicación del Wall Street Journal en torno a una casa nueva vieja, nueva porque apenas se dio a conocer en los medios, pero vieja porque desde el 2005 la tenía el presidente de la República, y que bueno, pues se suma a los otros escándalos que se han venido construyendo en torno al patrimonio del presidente. Mucho se ha hablado de un asunto de tráfico de influencias, ¿no? Se ha hablado de que se utiliza que el presidente, el secretario de Hacienda, utilizaron su influencia o su espacio para obtener beneficios y a cambio de otras cosas. Yo me puse a investigar qué era el tráfico de influencias, si estaba tipificado. Tipificado quiere decir que existe en el código, como un delito como tal. Y entonces el Código Penal Federal en su capítulo 9 dice, tráfico de influencia, artículo 221, comete el delito de tráfico de influencia, 1, el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Y le da una sanción, lo considera, se impondrá de 2 años a 6, es decir, no es un delito grave el tráfico de influencia, puede salir bajo fianza quien sea acusado de esto, y le da una sanción que va entre los 2,103 pesos y los 21,030 pesos, es decir, un salario, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo, y la destitución e inhabilitación de 2 a 6 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. En este sentido, doctor, yo diría lo primero, lo tocábamos un poquito anteriormente, que promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos. En el caso de esta nueva casa, pues si San Romano ganó licitaciones en el Estado de México, pues pareciera que no fueron ilícitas, o por lo menos nadie las denunció, nadie lo dijo en su momento, y 9 años después se quiere crear una nube de humo en torno a este tema. Bueno, yo diría que habría que pues reflexionar en términos de estas relaciones que puede tener cualquier hombre público con sectores empresariales, con sectores de la iglesia, con sectores de obreros y demás, y pues no, los vínculos que pueda tener y los que adquiera personalmente, a mí me parece que no son sancionables. Lo que es sancionable es lo que usted acaba de decir, es decir, que hubiera manejado en esta resolución ilícita los negocios y que hubiera hecho este tipo de malos manejos dentro de estos procesos que le lleven a generar responsabilidad y en relación al puesto que él ocupa. Pero no me parece que los vínculos de trabajo, de amistad y personales pues puedan ser sancionables, porque entonces ya no podrían tener tampoco relaciones en esos términos. Sí, dedicarte a la vida pública te lleva a no tener amigos, no tener conocidos, o a que ninguno de tus amigos sea exitoso, porque en cuanto sea exitoso van a acusarlo de que tú lo ayudaste a que fuera exitoso. Y muchos de los amigos que uno hace a lo largo de la vida pueden ser relaciones familiares, compañeros en las instituciones de educación, pueden ser simplemente conocidos en
espacios de trabajo que llevan a identificarse con una relación mayor y llega a nacer amistades personales. Y uno, pues yo creo que tiene que tener muy claro y muy separado esas relaciones personales de las responsabilidades que pueda tener uno en otros ámbitos, como puede ser una responsabilidad pública. Ahora, viéndolo desde otro lado, doctor, Juárez decía que el servidor público debe de estar agradecido y vivir en la justa medianía que su sueldo le permite. Digo, suena interesante en 1850 y tantos, ¿sí? En el mundo moderno, junto esto con el hecho de que haya 60% de los mexicanos abajo de los niveles de marginalidad de la OCDE, así ¿no? es. Entonces, y lo junto con una anécdota familiar. Un tío abuelo mío, cuando todavía existían los panchitos en Santa Fe no siempre fue ese México que casi parece Nueva York o Sydney o Santa Fe en Ciudad de México, durante muchos años fue un basurero, un lugar con muchas pandillas, sí. Y un día, no sé por qué, mi tío que era pintor estaba paseando por ahí y lo asaltaron, le quitaron un reloj y les preguntó, les dijo, ¿por qué me golpean? Y era mayor ya. Y les dice, porque nos ofende tu riqueza, ¿no? O sea, esa fue la respuesta de los panchitos, los famosos panchitos. Entonces, pareciera que en la vida cuando uno decide, a ver, voy a dedicarme a la vida privada, a los negocios, ahí se permite ganar dinero siempre y cuando no lo hagas en relación con el Estado. 2, si voy a trabajar en el Estado, no se me permite ganar dinero, aunque lo haga en otras cosas. Sí, o sea, puedo tener habilidades para hacer otras cosas, inmobiliarias o lo que sea, pero el hecho de tener un sueldo gubernamental me hace que tenga que pertenecer a una clase media acotada sin ningún tipo de patrimonio, ¿no? Y tercer punto, se nos fue la luz, ¿quién fue? No, ¿cómo son? Y bueno, y el tercer punto de esto es que, pues sí hay una molestia social contra todo aquel que tiene algo, ni siquiera mucho, algo. Bueno, yo diría que en la parte del servidor público sí es muy importante pues una formación ética y profesional muy rigurosa, porque finalmente está expuesto a las sanciones de la sociedad y en ese sentido a mí me parece que en una sociedad tan diferenciada como la nuestra, sí es importante que estos procesos de servidores públicos dentro de este espacio jurídico, pues se desarrolle su práctica profesional para que también, para aquellos que sean mejores, puedan servir de ejemplo a los que vienen atrás en la sociedad, es decir, mostrar que un servidor público puede tener una vida como un ciudadano cualquiera, puede cumplir y también, muy importante, puede ser honesto. Claro. Y yo creo que esa parte es una parte, pero tampoco impide el hecho de que pueda tener capacidad para hacer y generar recursos que puedan garantizar el patrimonio de su familia y su futuro. Yo pienso que dentro de todos estos marcos éticos y legales que cada quien puede fijarse. Lo que sí es escandaloso, y yo creo que a la sociedad y en una sociedad tan diferenciada, pues que siga esta diferenciación tan grande, esta desigualdad tan grande, pues nos lleva a todos a buscar mecanismos para evitar estas grandes desigualdades, ¿no? Entre quienes no tienen ninguna condición de futuro y aquellos que tienen mucho y que realmente pueden contribuir socialmente a que este país marche con menores desigualdades sociales. Sí, pareciera que el hecho de que el elevador social esté parado, descompuesto inclusive, sí, lleva a tal nivel de molestia que todo aquel que tiene algo, que yo por el hecho de no tenerlo, en lugar de aspirar a tenerlo, puedo legítimamente, tengo el derecho de odiar a quien sí lo tiene. Cuando en realidad, por lo menos en toda sociedad, digamos, moderna o desarrollada hoy, se basa en la aspiración de tener, no de no tener o de
odiar a quien sí lo tiene. Así es, y sobre todo de generar riqueza que socialmente pueda ser bien distribuida, y eso es el crecimiento económico y las tasas de crecimiento que se han comentado, ¿no? Muchas veces la discusión de la reforma es que pasemos a otros niveles de crecimiento, pero hablar de tasa de crecimiento quiere decir generación de riqueza y también debe decir reparto de riqueza. Reparto de riqueza. Nos queda poco tiempo y retomo una palabra que acaba de decir, reformas. Las reformas. ¿Cómo pasamos o cómo pasó el país del Mexican Moment, del mundo estarnos viendo, queriendo venir a invertir, a ver todas las expectativas, a que un asunto interno, y no lo descalifico, pero Ayotzinapa, en este caso la Casa Blanca, y ya ¿a quién le conviene internamente o externamente que no nos vaya bien? Bueno, a todos los mexicanos no nos conviene, a quienes en realidad estamos porque este país pueda tener un cambio, transformarse y buscarse un crecimiento y distribuir esa riqueza a la que hace un momento comentaba. Yo pienso que a nosotros no nos conviene, y no nos conviene tampoco debilidad en las instituciones, ni nos conviene, por supuesto, el asunto de violencia. La violencia es algo que es no tener los canales para dirimir diferencias, y que finalmente esto pues daña un buen funcionamiento. En esas condiciones de conflicto salimos todos perdiendo. Todos salimos perdiendo, y esta posibilidad que había de que se hubieran hecho las reformas que no se habían hecho en 30 años y habían sido necesarias, ahora pues parecen congeladas, ¿no, doctor? Sí, y el problema es que esto tiene que arrancar, porque también si no arranca el proceso de reforma, la distribución de la riqueza, y en un mundo donde estamos asistiendo a una baja de los precios del petróleo, que está más del 50% por abajo de lo que se había pensado que podría ser el precio del barril de crudo. Sí, estamos en este problema. Bueno, doctor, nos tenemos que ir, le agradezco mucho, nos vemos el miércoles. No, al contrario, Sergio, un gusto estar siempre con usted en los micrófonos y con los televidentes, radioescuchas. Muchas gracias, doctor. Nos vemos entonces, nos vemos mañana jueves, el doctor Pablo Arredondo nos acompañará, y muchas gracias por La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.